Bienvenidos a la serie Dios, Restáurame, impartido por el hermano Marco Antonio Correa Crespo. A continuación el tema, Restaurados de la mente. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículos del 15 al 23. Realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y así hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así encuentro esta ley: aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí, porque en mi interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros otra ley, que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Te has preguntado por qué quieres hacer el bien? Te prometes ser bueno, pero hay una inclinación dentro de ti a lo malo. ¿Te has preguntado por qué te esfuerzas por ser el bien, por ser bueno, por hacer las cosas correctamente? Pero finalmente terminas haciendo lo malo, lo incorrecto. ¿Por qué tendemos a lo malo? Aquí vemos a un hombre desesperado, un hombre tratando de cambiar, un hombre que quiere dejar su vida pasada, sus hábitos, pero un hombre que se ha encontrado contra una barrera, un hombre que se ha encontrado contra una imposibilidad, que no puede, por más que se esfuerza, por más que lucha, no puede. Él quiere cambiar, él quiere ser una buena persona, una persona diferente, pero no puede. Hay algo internamente que le dice que no. ¿Sabes qué? En una ocasión yo me dirigía a unas conferencias y el vehículo que me trasladaba, venía otra persona y ella venía ingiriendo bebidas alcohólicas. Pero él se percató que yo traía una Biblia. Y lo primero que él me dijo: discúlpeme, ¿usted es pastor? ¿Predica la palabra de Dios? Yo le dije sí. ¿Sabe? Discúlpeme, mire, yo sé que vengo no en una condición favorable, vengo tomando. Yo le dije: no tienes por qué pedir disculpas, yo no tengo ningún inconveniente en eso. Mira, quiero contarle una cosa. Esto que vengo haciendo no lo debería de hacer, porque le prometí a mi esposa y ella me dio un ultimátum, que no me quería volver a ver borracho. ¿Y sabes que le estoy engañando otra vez? Y sabes que esto yo no lo quiero, pero hay algo dentro de mí que me obliga y no lo entiendo. ¿Tú crees que esto me gusta? Tengo una hija. ¿Qué ejemplo le estoy dando? Le prometí a mi esposa, le prometí a mi familia. ¿Tú crees que esto me gusta? Esto no me gusta, pero hay algo dentro de mí que me obliga a hacerlo. Yo ya no quiero.
lo que Pablo no había entendido era su naturaleza baja y caída. Lo que Pablo no había entendido era de que cuando entró el pecado a este mundo, nos volvimos malos por naturaleza. Lo que tú hoy no entiendes es que un día el pecado vino y cambió todo, tergiversó todo. Porque antes que entrar el pecado en este mundo, tú y yo éramos buenos por naturaleza. O sea, Adán y Eva eran buenos. Gustaba hacer el bien. No era una dificultad hacer el bien. Todo era fácil. Pero entró el pecado y cambió la naturaleza. Y hoy a ti y a mí nos cuesta hacer el bien. Estamos tendientes más al mal. Tendemos más a hacer lo malo que lo bueno. Por eso tú estás lucha y lucha por querer cambiar y no lo logras. Ahora, lo primero que tú tienes que hacer es no culpabilizarte. No tienes por qué culpabilizarte. Si tú estás luchando con un hábito, si tú estás luchando con algo que tú no quieres tener en tu vida, lo primero que tienes que hacer es no te culpabilices. Lo que tienes que hacer es entender cómo es tu naturaleza. Y tu naturaleza, según la palabra de Dios, el pecado nos hizo malos. Tú y yo somos malos por naturaleza. Pensamos en lo malo. Por eso le prometes a tu familia, te prometes a ti, le prometes a todo mundo. Solo para darte cuenta que 2 o 3, 4 días vuelves a lo mismo. Y muchas personas se frustran, se desesperan. Tú tienes que entender eso, la naturaleza. Esto no lo entiende cualquiera. Por eso no te debes de culpabilizar. Tienes que entender que tu naturaleza es caída, el pecado nos volvió malos, porque ese es el primer punto para salir de ahí. Pablo no lo entendía. Pablo decía, lo bueno que quiero hacer no lo hago, pero lo malo, eso lo hago hasta con los ojos cerrados. Pablo no entendía eso. Él quería ser bueno. ¿Sabes qué? El aguijón que Pablo tenía, muchos comentarios bíblicos y expertos bíblicos dicen que no era su ceguera que él tenía, que manifiesta. Muchos piensan que fue la ceguera, que ese era el aguijón. El aguijón de Pablo es que él quería ser bueno, pero no lo podía lograr. Porque él decía, Señor, yo estoy predicando, yo estoy en tu palabra. ¿Y cómo es posible que siga teniendo inclinación al mal? Más adelante, en un tema que tengo al final de esta serie, yo te voy a explicar cómo Dios le resolvió ese problema a Pablo de esta naturaleza que nosotros tenemos. Pero lo que tú tienes que saber ahorita es que tu naturaleza de fábrica, por el pecado, por consecuencia del pecado, se volvió mala. Por eso tú hoy luchas por cambiar. Te cuesta trabajo cambiar. Te cuesta trabajo dejar el cigarro. Te cuesta trabajo dejar el alcohol. Te cuesta trabajo dejar de frecuentar los burdeles. Te cuesta trabajo dejar de mentir. Te cuesta trabajo dejar de engañar. Te cuesta trabajo dejar de ser infiel. Porque nuestra naturaleza es mala. Y Pablo lo sentía. Muchos no entienden lo del diluvio. Porque Dios tuvo que destruir al hombre con agua, con lluvia. Sabes que en los tiempos del diluvio, la palabra de Dios dice que los pensamientos del hombre se habían llegado a tergiversar, a cambiar, a malear, al grado que ya no había conocimiento. Todo era de continuo al mal. Todo el pensamiento, había un nivel de degradación terrible como lo existe ahora. Tú puedes imaginarte cuánto maquina el hombre, cuántas atrocidades encuentras en el periódico. Y tú te quedas así, dice,
¿Qué mente puede hacer esto? La mente malversa del hombre por el pecado. Atrocidades. ¿Qué mente puede hacer esto? Pues la mente del hombre. Porque la mente del hombre quedó afectada, quedó cambiada a raíz del pecado. De bueno pasó a ser malo. Todos los pensamientos, todos los traumas, todos los miedos, ¿en dónde están? En la mente. Y lo que se descompuso cuando entró el pecado fue eso. Esto cambió. Por eso Dios mandó a destruir al hombre con agua. ¿Sabes por qué? Porque su mente, todo lo que maquinaba, pensaba, ya era depravado, a un nivel alto. Y si Dios permitía que el hombre siguiera viviendo así, y produciéndose así, y reproduciéndose así, y hoy no existiéramos. Ya nos hubiéramos comido como caníbales. Por la gracia de Dios, hoy todavía nos aguantamos. Pero si la gracia de Dios no estuviera aquí, nos hubiéramos despedazados como animales todos. Por eso Dios tuvo que poner freno, aunque esto no lo entienden muchos. ¿Por qué Dios destruyó en esa ocasión al hombre? Porque los pensamientos iban de continuo al mal. El mundo lleva decadencia totalmente. Y si permitía que eso se proliferara, hoy ya nos hubiéramos acabado. ¿Cuánto has luchado por cambiar, por dejar ese hábito? Sabes que no es fácil. En una ocasión, yo fui a un centro de rehabilitación y presenté este tema. Sabes que muchas personas, muchos jóvenes, jovencitos lloraban. Porque ellos expresaban, sabes que yo veo sufrir a mi familia por lo que yo hago. Pero yo quisiera dejar esta vida, pero no puedo. Y ahí están los pobres luchando. Pablo no había entendido que el problema de él era de que su naturaleza era mala desde el origen de la creación de este mundo. Porque Dios nos hizo buenos, pero el pecado vino y tergiversó, nos hizo de todo y cambió esta mente humana. ¿Cuál es tu lucha? ¿Con qué estás luchando hoy en día? ¿Quieres cambiar y no puedes? No te culpes. Entiende primero por qué es que luchas y no lo puedes lograr. Eso es lo que tienes que entender primero. Porque tu naturaleza es mala, pecaminosa. Todos somos malos, no hay ni uno bueno. Si tú que me estás escuchando te crees bueno, santo, no, te tengo una mala noticia. En esta tierra no hay ni uno bueno, dice la palabra de Dios. Todos pecamos y estamos destituidos porque nuestra naturaleza es mala. Ahora, tú no estás aquí para escuchar solamente que tu naturaleza es mala. Yo creo que tú en estos momentos que me estás escuchando, quieres una solución para poder vencer esos hábitos, esas inclinaciones al mal. Y te voy a decir una cosa, aunque nuestra naturaleza es mala, Dios dejó la salida en su palabra. Dios dejó la clave para que tú hoy puedas vencer, para que tú puedas vencer esa mala vida, esos hábitos, y puedas realmente realizar ese cambio en tu vida, porque cuando el hombre se cansa por querer cambiar, cuando tú te cansas por querer cambiar y no lo logras, el hombre recurre a la doble vida. Y se acostumbra con una doble vida. Como ya no pudo cambiarlo, luchó, pero no pudo hacerlo, pues se resigna a una doble vida. Y por un lado te presenta que es una persona íntegra, de buenos principios, de buenos valores, pero en lo oscurito es otra cosa. ¿Sabes que millones viven así, con doble vida? Un lado te presentan una imagen buena, apacible, pero por otro lado son otra cosa. ¿Tú eres así? ¿Llevas doble vida, doble identidad?
Doble imagen. Tengo una buena noticia. Tú no puedes, si quieres, puedes cambiar y no vivir así. Porque Pablo más adelante dio la clave. Si tú buscas en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 16, vas a encontrar la clave para vencer en tu vida, para poder cambiar verdaderamente y no acostumbrarte solamente a una doble vida, sino cambiar realmente, ser íntegro, transparente y poder vencer contra tus hábitos y contra todo aquello que no puedes cambiar, que te moleste y que está en tu vida. Colosenses capítulo 3. Sabes que Pablo continuamente mandaba cartas, porque él llegó a Roma y ahí lo encarcelaron y ya no salió de la cárcel, pero él le preocupaba las iglesias que él había fundado. Cuando era libre, recorría las iglesias. Le gustaba ver que los hermanos habían cambiado, que estaban creciendo en espíritu, que estaban creciendo en sus vidas. A él le encantaba y le gustaba todo eso. Ahora, cuando a Pablo lo encarcelan en Roma, empieza a escribir las epístolas, las cartas. Y a él le gustaba que le llegaran buenas noticias de las iglesias donde él había llegado y había fundado, de que los hermanos crecían, de que los hermanos estaban avanzando en carácter, en valores. Pero también a Pablo le llegaban malas noticias, no todo era buena noticia. Y le llegaban noticias de hermanos o de iglesias que no cambiaban, de iglesias que estaban estériles, de que no crecían, y que los hermanos seguían con su vieja vida. Y uno de los grandes temas de Pablo fue eso, la vieja vida y la nueva vida. Y él continuamente incitaba, él continuamente impulsaba, fomentaba que los hermanos crecieran, dejaran la vieja vida a una nueva vida. Él decía, ya son nuevas criaturas en Cristo, ya no podemos seguir siendo los mismos. Y él se preocupaba por fomentar todo eso en los hermanos. Ahora, manda una carta a los colosenses, a la iglesia de Colosas. Y el capítulo 3 de esta epístola, yo siempre he dicho que es una epístola de buenos deseos. Y hasta cierto punto al hombre le puede parecer utópica. Porque esta epístola en Colosenses capítulo 3 habla de muchos buenos deseos, de cambiar, de dejar la vieja vida, de dejar los malos hábitos, dejar una serie de cosas que el hombre tiene. Sabes que se dice bonito, cambia, deja el alcoholismo, deja de esto, deja el otro. Pero cuando realmente tú lo tienes que hacer, ahí está la lucha. Se dice bonito, se dice fácil, pero cambiar, hacerlo, es otra cosa. ¿Cuántas veces te has prometido que vas a cambiar? Ya estás en iglesia y te has prometido que vas a cambiar. Le has prometido a tu esposa, a tus padres, a ti mismo, y nada. 2, 3 días y caes de nuevo. Se dice fácil, y esta carta de Colosenses capítulo 3 es una carta de buenos deseos, donde él le dice a la iglesia de Colosas, es necesario cambiar, ya dejar la mentira, ya dejar la idolatría, ya dejar la promiscuidad, ya dejar los malos pensamientos, ya dejar de mentirnos unos a otros, ya dejar la vieja vida y pasarnos a la nueva vida, porque ya somos nuevas criaturas en Cristo. Es fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa. Ahora, esta carta de Colosenses capítulo 3 sería injusto si no tuviera el versículo número 16. ¿Sabes por qué? Porque en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 16, se encuentra la clave para vencer. O sea, esta carta al final le da sentido a todo. En el último versículo, en el versículo 16, le da sentido a todo. Y no es una carta injusta de Pablo. Porque Pablo no solamente los manda a cambiar, a que hagan esto, no, les da la clave para cambiar. Porque
Él había sufrido y él sabe lo que es sufrir la carne con el espíritu, ese conflicto que se genera dentro de ti, de lo bueno que quieres hacer y de lo malo. Él sabe perfectamente de eso. Ahora, él les da la clave. Y en el versículo 16 del capítulo 3, Pablo da la clave y te da la clave a ti para que tú cambies. ¿Quieres saber cuál es? Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros, con toda sabiduría. Cantad a Dios salmos e himnos y canciones espirituales, con gratitud en vuestro corazón. Y todo lo que hagáis, versículo 17, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por él. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dice Pablo, somos malos por naturaleza. Tú y yo, si decidimos vencer nuestros hábitos, dejar de beber, dejar de hacer lo que no nos gusta, por nuestros propios méritos, por nuestros propios esfuerzos, nunca vamos a poder, porque nuestra naturaleza es mala. Pero él dice, pero si abunda la palabra de Dios en vuestro corazón, el corazón en la palabra de Dios estamos hablando de la mente, ese es tu verdadero corazón, ahí se concentra todo, ahí están los chascos, los traumas, los hábitos, todo está en la mente. Y Pablo te dice, si abunda la palabra de Dios en tu corazón, o sea, en tu mente, que abunde, o sea, llénate de la palabra de Dios, porque esa es la que te va a cambiar. ¿Quieres vencer ese hábito? Llénate de la palabra de Dios. ¿Quieres vencer el alcoholismo? Llénate de la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios. ¿Quieres vencer esa vida promiscua que llevas? Llénate de la palabra de Dios. ¿Quieres sacar esos malos pensamientos de tu mente? Llénate de la palabra de Dios. Es lo que Pablo te está diciendo. Lo que cambia la mente, lo que transforma la mente, lo que restaura la mente, es la palabra de Dios. Es lo que te va a restaurar. Es lo que restaura la mente. Es lo que ordena todo en ti. Porque si tu mente se restaura, todo se va a restaurar, tu vida se va a restaurar. Porque el gran problema de tu vida está en tu mente, de cómo piensas. Y como piensas, tomas decisiones. Y las decisiones te crean las consecuencias positivas o negativas en tu vida. Y si tu mente piensa mal, vas a tomar malas decisiones. Y tu vida, por ende, va a estar totalmente mal. Por eso Pablo te dice hoy, no luches por ti mismo, no confías en ti mismo. Llénate de la palabra de Dios. Que abunde la palabra de Dios en tu corazón. Luis es un amigo mío, hermano que lo conocí en mi iglesia. Cuando él me contó su historia, no lo podía creer. Y te lo tengo que decir así. No podía creer que yo estaba parado ante un gran delincuente. No podía creer que yo estaba parado ante una persona que hacía atrocidades. Luis, en su vida pasada, no salía del reclusorio. Allá en el reclusorio él vendía droga. Él me contó en una ocasión que en el centro de su ciudad donde él vivía, asaltaba comercios. Y un día anduvo con una caja registradora y con un machete en la calle, en la avenida principal de la ciudad, y la policía buscándolo. Su vida era totalmente desastrosa. La gente le tenía miedo. Se drogaba. De todo. Yo no daba crédito de lo que él me estaba contando y él estaba enfrente de mí. Pero
Un día una hermana, guiada por Dios, le llevó la palabra de Dios. Llegó a su vida. ¿Sabes que no fue difícil para Luis cambiar? De pronto él se dio cuenta que no podía seguir viviendo así. Porque un día tú llegas y dices, no puedo seguir con esta vida. Yo quiero cambiar. Yo no nací nada más para esto, para drogarme. Yo no nací para robar. Yo no nací para andar así, no. Hay una vida mejor para mí. Y un día Luis pensó así. Y la palabra de Dios por una hermana llegó a él. Y ahí comenzó una batalla. Porque él robaba, él se drogaba, él tomaba trago, él era de todo. Los amigos del reclusorio lo conocían. Bandas de delincuentes lo buscaban para matarlo. Recibió amenazas dentro de la cárcel. Pero ella no quería hacer eso. Ella quería salir de allí. Y empezó a estudiar la palabra de Dios. Esta hermana lo empezó a visitar, a llevarlo a estudios. Y él me contaba que eran difíciles las cosas. Porque él ya quería retirarse de eso, pero había algo en su interior que no lo dejaba. La mala naturaleza. Pero él se aferró a la palabra de Dios. Él seguía. Finalmente, Luis, después de un año de luchas, se entregó a Dios. La palabra de Dios lo siguió cambiando, su mente, sus pensamientos. Pero como él tenía una vida pasada, esa vida pasada lo seguía acosando. Bandas que lo buscaban para lincharlo. Luchando contra sus hábitos de ya no ingerir más droga. Día y noche hasta se ponía frío, sudaba frío por no ir a la droga. Y luchando, estudiando la palabra de Dios. Ya convertido, la lucha siguió. Y como él había dejado pendientes con la justicia, un día se presentó un general y le dijo, te voy a tener que llevar porque tú sabes que tienes que cumplir con la ley. Y aunque ella no estaba metido en asuntos de delincuencia porque ya había cambiado, estaba cambiando, estaba en ese proceso, tenía que pagar pena con la justicia. Y se lo llevaron detenido. ¿Sabes que era un peligro grande para Luis? Porque allá en la cárcel pudo volver y regresar a su vieja vida. Pero él dice que luchó. Y la hermana que lo había llevado a estudio orando. Hasta que un día Luis volvió a ver la libertad. Y salió de esa prisión. Pero ¿sabes qué? No solamente salió de la prisión física. Luis salió también de la prisión interna de la vieja vida. Porque Luis salió ya no a ingerir más drogas, ya no a estar en más bandas. Luis salió a servir a su Dios que lo había reformado a través de su palabra. Hoy tú ves a Luis una persona impecable, servidora de Cristo. No es nada de aquella persona que fue en su vieja vida. ¿Qué le hizo? ¿Qué fue lo que lo cambió? Todo estaba en su mente. ¿Y qué fue capaz de entrar a su mente y cambiarle todos esos pensamientos? La palabra de Dios. Hoy Luis está casado con una cristiana, con hijos ejemplares, llegando a la iglesia y sirviendo a su Dios. Una vida tranquila y feliz, como todos. ¿Con qué estás luchando? ¿Cuál es tu hábito? Tu vida está destrozada. Yo quiero decirte, no te culpes.
Pero si quieres cambiar tus hábitos, tú nunca vas a poder solo porque somos malos por naturaleza. Pero la palabra de Dios tiene poder para restaurar tu mente y volverte al original que fue la mente que Adán y Eva tuvieron en el paraíso. ¿Quieres vencer tus hábitos? ¿Quieres realmente tener ese cambio? Que abunde la palabra de Dios en tu corazón, y ese es el poder que tú vas a tener para vencer tus hábitos, tu vieja vida y todo lo que se te presente. Búscame en Facebook como Marco Antonio Correa Crespo. Que el Señor te bendiga.